Cuando piensas en el árbol de la vida, ¿qué suele venirte a la mente? Tal vez es el hermoso jardín del Edén de la promesa de la vida eterna, o tal vez es la desobediencia de Adán y Eva en el libro de Génesis. Pero hay más que solo ser un árbol en un jardín. Está profundamente arraigado en la historia de la humanidad y en nuestra relación con Dios. Este árbol es una fuente de esperanza, un recordatorio de lo que una vez estuvo a nuestro alcance pero se perdió. Pero aquí hay un pensamiento. ¿Y si te dijera que el árbol de la vida no desapareció solo después del jardín del Edén? ¿Y si volvió en la Biblia? No solo una vez, sino varias veces antes de su última aparición en el libro de Apocalipsis. El árbol de la vida en Apocalipsis. En Apocalipsis, la maldición del jardín del Edén y la división causada por la Torre de Babel se invierte, representando la renovación de las naciones. Esto se representa en Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 al 2, que dice: Entonces el ángel me mostró el río del agua de vida, tan claro como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero abajo en medio de la gran calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿No es sorprendente cómo el árbol de la vida, al que una vez se le negó el acceso al paraíso perdido, ahora reaparece en este nuevo mundo perfecto? El árbol se convierte en una fuente de sanidad y unidad, reuniendo a las naciones divididas en una creación restaurada. El árbol de la vida reaparece en un escenario muy diferente. Ya no es solo una representación de la vida eterna. Tiene un propósito renovado. La sanación de las naciones. Significa no solo la restauración de lo que se perdió en el Edén, sino también la reconciliación y la curación de toda la humanidad. El árbol de la vida se erige como testimonio de la promesa de Dios de una nueva vida y restauración. Significativo de los árboles en la Biblia. A lo largo de la Biblia, los árboles a menudo representan la vida y el crecimiento. Por ejemplo, en los Salmos, los justos se comparan con un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Salmo capítulo 1 versículo 3. De manera similar, en Proverbios, la sabiduría se describe como un árbol de vida para los que la abrazan. Proverbios capítulo 3 versículo 18. ¿Ves el patrón aquí? El árbol de la vida es más que una entidad física. Es una poderosa representación del sustento, la sabiduría y la vida misma. Sus frutos y hojas. El árbol de la vida y el Apocalipsis tiene otro aspecto significativo. Sus frutos y hojas. El árbol produce 12 tipos de frutos. Cada mes produciendo su fruto. Esta abundancia representa la provisión y el cuidado continuos de Dios y las hojas de la sanidad de las naciones. Significan restauración y unidad. ¿Recuerdas la Torre de Babel, donde la humanidad se dividió por el lenguaje y se dispersó? Ahora en Apocalipsis, vemos una inversión de esa división uniéndose todas las naciones bajo la gracia sanadora de Dios. ¿No es notable cómo la Biblia conecta estas narrativas de división a unidad, de maldición a sanación? ¿Por qué es importante el árbol de la vida? ¿Alguna vez has hecho una pausa para pensar sobre qué es realmente el árbol de la vida y por qué es tan significativo en la Biblia? El árbol de la vida se menciona por primera vez en el libro de Génesis, en la historia de la creación. Se describe como estando en medio del jardín del Edén, junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí hay algo fascinante. El jardín en sí a menudo se ve como un tipo de templo. Con Dios habitando allí, convirtiéndolo en un espacio sagrado. Entonces, ¿qué significa que el árbol de la vida estaba en este jardín divino? Y de la tierra hizo nacer Jehová Dios todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también en medio del huerto el árbol de la vida. Génesis capítulo 2 versículo 9. Este posicionamiento del árbol de la vida no se trata solo de su ubicación. En la antigüedad, los templos a menudo tenían imágenes o símbolos de vida y fertilidad, representando la presencia y las bendiciones de la deidad. Al colocar el árbol de la vida en el templo del jardín, la Biblia podría insinuar algo único. Que este árbol representa la vida y la presencia de Dios dada a la humanidad. Es como si el árbol fuera una encarnación de la vida y el sustento de Dios mismo. Disponible para Adán y Eva. ¿No es intrigante pensar en el árbol de la vida como una conexión directa con el poder vital de Dios?
El acceso inicial al árbol de la vida. En la narrativa del Edén, Adán y Eva tenían acceso a este árbol que simbolizaba su acceso directo a Dios y la vida eterna. Imagina un mundo donde los primeros humanos, Adán y Eva, vivían en perfecta armonía con su Creador. Esto no es un cuento de hadas. Es el comienzo de la historia de la humanidad según se narra en la Biblia. Antes de que Adán y Eva fueran desterrados del jardín del Edén, su relación con Dios no se parecía a nada de lo que conocemos hoy. Caminemos a través de esta historia y veamos cómo se conecta con el árbol de la vida. La relación de Adán y Eva con Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva se unieron en una relación directa e ininterrumpida con Dios. Vivían en un paraíso, un hermoso jardín donde se les proporcionaba todo lo que necesitaban. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis capítulo 2 versículo 8. Este jardín era más que un lugar de belleza física. Era un espacio de armonía espiritual. La relación entre Adán, Eva y Dios era íntima y personal. Imagina caminar con Dios en la frescura del día, hablando cara a cara como lo hacen los amigos. Esa era su realidad. Dios no era una figura distante. Estaba presente, involucrado y profundamente conectado con ellos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, Génesis capítulo 3 versículo 8. ¿No suena como la relación definitiva? ¿Dónde estaba el árbol de la vida en Edén? Este árbol estaba en realidad en el centro del jardín del Edén, representando la vida en la provisión de Dios. Ahora, cuando se trata de conectar esto con su ubicación en el libro de Apocalipsis, se vuelve bastante interesante. En Génesis, el árbol de la vida está en el medio del Edén, lo que sugiere que está en el corazón de la creación de Dios, una parte esencial del paraíso que creó para Adán y Eva. Está como un símbolo de la provisión y presencia de Dios en medio de su creación. En Apocalipsis, el árbol de la vida se encuentra junto al río del agua de la vida que fluye del trono de Dios. Esto nuevamente coloca al árbol en una posición central e importante. Pero hay un cambio aquí. Mientras que en Génesis, el árbol está en el jardín físico en la tierra. En Apocalipsis, es parte de la ciudad celestial, una nueva y perfecta creación. La conexión. Ambas ubicaciones enfatizan al árbol de la vida como un aspecto esencial de la provisión y presencia de Dios en el Edén como parte del mundo perfecto que Dios originalmente creó. En la Jerusalén celestial, representa la restauración y perfección de ese mundo. Un regreso a lo ideal, pero a una escala más grandiosa y eterna. ¿No es fascinante cómo la ubicación del árbol de la vida, desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas, nos cuenta la relación perdurable de Dios con la humanidad, desde la creación hasta la eternidad? El dominio de Dios. El árbol de la vida era un signo de la vida eterna y comunión disponible para Adán y Eva, siempre y cuando permanecieran en relación con Dios. El árbol de la vida era un símbolo de la relación dadora de vida que tenían con su Creador. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17. Esto no se trataba solo de fruta. Se trataba de confianza y obediencia. Cuando confiaban en la palabra y el mandato de Dios, el árbol de la vida permanecía accesible. Lamentablemente, sabemos que Adán y Eva no obedecieron el mandato de Dios, tentados por la serpiente, comieron del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, rompiendo esa confianza. La consecuencia fue inmediata y grave. Fueron desterrados del jardín del Edén, perdiendo el acceso al árbol de la vida y a esa comunión perfecta con Dios. Fue un giro trágico de los acontecimientos. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis capítulo 3 versículo 23. Esta pérdida representaba más que la muerte física. Simbolizaba una separación espiritual de Dios. La íntima relación que Adán y Eva disfrutaban con Dios se vio interrumpida. Ya no podían caminar con Él en el jardín. Su desobediencia había creado una barrera. Esto fue desgarrador. La pérdida de acceso al árbol de la vida simboliza una tragedia más profunda.
La ruptura de la relación íntima entre la humanidad y Dios. Sin embargo, incluso en este momento de pérdida, había esperanza. La historia de Adán y Eva establece el escenario para el resto de la Biblia. Una historia de redención y restauración de esa relación perdida. Si bien perdieron el acceso al árbol físico de la vida, la Biblia nos dice de otra forma de alcanzar la vida eterna y la relación restaurada con Dios. ¿No es increíble cómo un solo acto cambió el curso de la historia humana? ¿Y no es aún más increíble pensar que la historia no termina ahí, sino que continúa con la promesa de restauración y esperanza? Cuando desobedecieron a Dios, no solo fueron desterrados del jardín, sino también del árbol dador de vida. Piénsalo. Después de la caída de Adán y Eva, cuando fueron desterrados del Edén, podría haber parecido el final de la historia para el árbol de la vida. Otras apariciones en la Biblia. Moisés y los candelabros. Imagina ser Moisés. De pie en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones directamente de Dios. Entre muchas cosas, Dios le dijo a Moisés que creara un candelabro especial, no cualquier candelabro. Uno que tendría un significado profundo en conexión con el mismo Dios. Las instrucciones de Dios fueron detalladas y específicas. Le dijo a Moisés, harás también un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. Éxodo capítulo 25 versículo 31. Esto no iba a ser una pieza de decoración común. Debía estar hecho de una sola pieza de oro puro, representando pureza y valor. ¿Puedes imaginar la habilidad y el cuidado necesarios para hacer algo así? El diseño del candelabro era como un árbol con un eje central y 6 ramas que se extendían desde él, 3 a cada lado, formando un total de 7 lugares para sostener lámparas. Piensa en cómo esto se asemeja al árbol de la vida, central, dador de vida y hermoso. Cada rama y el eje central debían estar adornados con capullos de almendro, botones y flores. Pero, ¿por qué capullos de almendro? El almendro era el primero en florecer en primavera, simbolizando nueva vida y la frescura de la obra continua de Dios. Esto enfatizaba cómo Dios siempre está haciendo algo nuevo. Las 7 lámparas iluminarían el tabernáculo, que era esencialmente una gran carpa, la morada de Dios entre los israelitas. Dado que el tabernáculo estaba cubierto, estas lámparas proporcionaban la única fuente de luz dentro. Esta luz no era solo funcional. Representaba la luz de la vida que Dios trae a su pueblo. Un recordatorio de que Él está con ellos. Además, el número 7 tiene su importancia. En el tabernáculo, las 7 lámparas simbolizaban la presencia del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, se menciona, 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Esta conexión entre el candelabro y el tabernáculo y la visión en Apocalipsis muestra una hermosa continuidad en la Biblia. Dios fue muy particular sobre cómo debía hacerse el candelabro. Le dijo a Moisés, mira y hazlo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Éxodo capítulo 25 versículo 40. El diseño no era solo de Moisés para decidir. Fue revelado por Dios y debía ser una representación de realidades celestiales. Su candelabro entonces era más que una fuente de luz o una pieza de mobiliario religioso. Era un símbolo de la presencia de Dios, un recordatorio del árbol de la vida y un preámbulo de la luz y la vida que Jesús traería, conectando el tabernáculo terrenal con realidades celestial y los capullos de almendro hablaban de nueva vida y renovación, temas que resuenan a lo largo de la Biblia. Al fabricar este candelabro, Moisés no solo estaba siguiendo los planos arquitectónicos de Dios. Estaba trayendo un pedazo del cielo a la vida cotidiana de los israelitas. Era un recordatorio diario de la luz, la vida y la presencia de Dios entre su pueblo. ¿No es fascinante cómo un solo objeto como este candelabro puede llevar tanto significado y conectarnos con la historia más amplia de la obra de Dios en este mundo? Sabiduría y proverbios. A lo largo de la Biblia, este árbol de la vida sigue apareciendo metafóricamente hablando. Por ejemplo, en Proverbios la sabiduría se describe como un árbol de vida. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurado es el que la retiene. Proverbios capítulo 3 versículo 18.
Esta es una forma de mostrar que la sabiduría y los caminos de Dios conducen a la vida, un reflejo de la vida que una vez estuvo libremente disponible en el Edén. Es como si la Biblia nos recordara constantemente lo que se perdió y lo que se puede recuperar. Nuevamente, en Proverbios, vemos el árbol como metáfora de palabras y acciones que dan vida. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 11 versículo 30. De manera similar, Proverbios capítulo 13 versículo 12 menciona, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Estos pasajes vinculan el concepto de vivir sabia y justamente con la idea de una existencia que da vida y es gratificante. Como si los escritores nos invitaran a ver cómo vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios puede llevarnos a una vida plena y abundante, que recuerda a la vida prometida por el árbol de la vida. Lugar de adoración. La mención del árbol de la vida aparece nuevamente en el diseño del tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Hay características que nos recuerdan al jardín del Edén. Ambos espacios sagrados estaban adornados con un candelabro de oro, con forma de un árbol estilizado. Esto no era solo una elección decorativa. El candelabro simbolizaba luz y vida, al igual que el árbol de la vida. Y fue un guiño deliberado al jardín del Edén en Génesis. Esto sugiere que estos espacios de adoración eran versiones en miniatura del jardín del Edén, recordando a los israelitas su conexión con el plan original de Dios para la humanidad. Luego llega la parte desafiante de la historia. Al igual que Adán y Eva, la nación de Israel enfrentó opciones. Seguirían los mandamientos de Dios y serían una fuente de vida y bendición para las naciones que los rodeaban, como se prometió en Génesis capítulo 12 versículos 2 al 3 y Éxodo capítulo 19 versículo 6. ¿O se apartarían y seguirían su propio camino? Desafortunadamente, la historia de Israel está marcada por muchos momentos de alejamiento de Dios, lo que llevó al exilio y las dificultades, un fuerte contraste con la vida abundante simbolizada por el árbol de la vida. Sin embargo, la historia no termina ahí. Profecía del Mesías. Jesús. La Biblia habla de una esperanza que emerge de las cenizas de los fracasos de Israel. Isaías capítulo 6 versículo 13 y capítulo 11 versículos 1 al 5 profetizan sobre un remanente, un retoño que surgiría del tronco de Jesé, una referencia al Mesías venidero. Este Mesías, a diferencia de Israel, tendría éxito donde ellos fallaron. Encarnaría las cualidades de justicia y dadoras de vida del árbol de la vida, trayendo restauración y esperanza. Nuevo acceso al árbol de la vida. Cuando Jesús, el Mesías, vino al mundo, hizo algo notable, algo que cambió el curso de la historia y nuestro acceso a una vida espiritual abundante. A diferencia de los primeros humanos, Adán y Eva, que fallaron en el jardín del Edén al elegir definir el bien y el mal por sí mismos, Jesús mostró completa confianza y obediencia a Dios. Esto es crucial porque a través de la vida y las acciones de Jesús, hizo lo que la humanidad no pudo hacer. Trajo la posibilidad de vida abundante para todos. La Biblia a menudo se refiere a la crucifixión de Jesús como el siendo colgado en un árbol. Y le mataron colgándole en un madero. Hechos capítulo 10 versículo 39. También Gálatas capítulo 3 versículo 13 menciona, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estas referencias no son solo metafóricas. Significan algo más profundo. La cruz o el árbol se convierte en un punto único donde Jesús cierra la brecha entre la humanidad y Dios, ofreciendo una nueva forma de acceder a la vida que Dios pretende para nosotros. Ahora, pensemos en el árbol de la vida que vemos primero en el jardín del Edén. Refiriéndonos nuevamente a Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 al 2, describe un árbol que se encuentra junto a un río que fluye del trono de Dios y produce 12 clases de frutos y hojas que sanan a las naciones. Es una gran imagen de vida, abundancia y sanación. Pero, ¿te has preguntado cómo se conecta esto con Jesús? La obra que Jesús hizo, especialmente a través de su muerte y resurrección, puede verse como un cumplimiento de lo que representa el árbol de la vida. Jesús, en esencia, se convirtió en la fuente de vida, muy parecido al árbol. Él ofrece un camino a la vida eterna en una relación restaurada con Dios. Yo soy la vid,
Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15 versículo 5. Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. ¿No es poderoso? Al seguir a Cristo, se nos da una elección entre la vida y la muerte, un tema que resuena a lo largo de la Biblia. La victoria de Jesús sobre la muerte. Su resurrección es una parte crucial de esta narrativa. Es como si destrabara el camino de regreso al árbol de la vida, que fue vedado después de la caída de Adán y Eva. A través de Jesús, vemos la derrota de la muerte y el ofrecimiento de la vida eterna. El centro del nuevo cielo y la nueva tierra. El árbol que una vez estuvo en Edén regresa en esta visión de un mundo restaurado y perfecto. ¿Alguna vez te imaginaste cómo sería el nuevo cielo y la nueva tierra? Es una escena llena de esperanza y restauración. Y justo en el corazón de esta visión está el árbol de la vida. Ahora piensa en lo que representa este árbol de la vida. Al principio, en el jardín del Edén, el árbol de la vida era la presencia dadora de vida de Dios y la vida eterna que Él pretendía para la humanidad. Pero después de que Adán y Eva pecaron, el libro de Apocalipsis dice que está en el centro del nuevo cielo y la nueva tierra. Es como un momento de círculo completo, del paraíso perdido al paraíso restaurado. Pero, ¿por qué el árbol de la vida es tan central en esta nueva creación? Es porque representa a Dios mismo, su naturaleza eterna, su provisión y su deseo de una relación íntima con nosotros. El árbol estando en el centro significa que Dios está en el corazón de esta nueva realidad. No está distante ni oculto. Está ahí, accesible para todos. Es como si el árbol dijera, aquí está Dios justo en medio de su pueblo, ofreciendo vida y sanidad. Este árbol de pie junto al río que fluye del trono de Dios muestra una conexión directa entre Dios y la vida que Él da. En Juan capítulo 4 versículo 14, Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El río y el árbol en Apocalipsis parecen hacer eco de estas palabras. Simbolizan la vida y el sustento interminables que provienen de Dios. El árbol de la vida hoy. El árbol de la vida en el libro de Apocalipsis no es solo una esperanza futura. Es un recordatorio presente de la promesa de Dios. Nos dice que no importa lo que enfrentemos en esta vida, hay un futuro donde el dolor, el sufrimiento y la separación de Dios no existirán más. Es un futuro donde tendremos acceso inmediato e interminable a Dios. El árbol de la vida también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación actual con Dios. ¿Lo vemos como la fuente de vida, como central para nuestra existencia? ¿Nos acercamos a Él disfrutando de su provisión y cuidado? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, se nos recuerda que la historia de la Biblia es una de restauración y esperanza, desde el jardín del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. El árbol de la vida representa la naturaleza inmutable de Dios y su plan eterno para la humanidad. Es un símbolo que abarca desde las primeras páginas del Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, tejiendo una narrativa de redención y vida eterna. En esencia, el árbol de la vida es más que solo una parte del escenario en la visión de Juan. Es una representación vívida de Dios mismo y de la vida que nos ofrece. Es una promesa de lo que ha de venir y un recordatorio de quién es Dios. Imagina estar allí en el nuevo cielo y la nueva tierra con el árbol de la vida a la vista. Sabiendo que tienes acceso directo a Dios, ¿no te llena eso de esperanza y asombro? Este es el futuro que aguarda a los que creen, un futuro donde la vida en su sentido más pleno está disponible para todos justo en el centro, donde mora Dios. ¿No es increíble cómo un solo símbolo puede llevar un significado tan profundo a través de diferentes partes de la Biblia? El árbol de la vida conecta Génesis con Apocalipsis y todo lo que hay en medio, recordándonos el plan perdurable de Dios para la redención de la humanidad y la promesa de la vida eterna. Amigos, esto fue un breve resumen del simbolismo y el significado del árbol de la vida a lo largo de la Biblia. Esperamos que haya disfrutado este recorrido y que pueda ver cómo este símbolo se entreteje en la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Rompiendo Paradigmas, donde encontrará más contenido como este, analizando en profundidad los símbolos y mensajes de las Escrituras.
También pueden darle me gusta a este video si les gustó el contenido y desean ver más en el futuro. Queremos seguir explorando las Escrituras y extraer las verdades eternas que contienen. Únanse a nosotros en este apasionante viaje de descubrimiento de la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Esperamos verlos en el próximo video. Dios les bendiga.